¿La igualdad es buena? Puedo estar segura de que en este momento muchos podrían estar pensando que el feminismo tiene una larga lucha por la igualdad. Algunos se podrían sorprender con mi respuesta, pero yo preguntaría, ¿la igualdad siempre habrá de ser algo bueno? Nací en una ciudad muy pequeña, en el interior de Sao Paulo, en Brasil. Muy cerca de mi ciudad hay otra llamada Tambau. La municipalidad de esa ciudad organizó un concurso público en el 2013. El objetivo era contratar trabajadores para que laboraran en los servicios generales de limpieza y mantenimiento de la ciudad. La evaluación de los candidatos sería a través de 2 pruebas. La primera era de conocimientos técnicos y académicos sobre el trabajo a realizar, y la segunda era una prueba de esfuerzo físico, donde los candidatos deberían cargar un paquete de cemento de 50 kilogramos por un camino de 60 metros. Esta segunda prueba la completaron todos los hombres, mientras que ninguna de las mujeres la pudo completar y algunas hasta se desmayaron. Antes de que saques alguna conclusión, es importante enfatizar el siguiente detalle. La municipalidad les brindó a todos los candidatos exactamente los mismos derechos y condiciones para realizar la prueba. Es decir, todos tuvieron igualdad de derechos. Sin embargo, ¿crees que eso fue justo? Ninguna mujer pudo finalizar la última prueba y, por lo tanto, ellas no consiguieron el trabajo. Brindar las mismas condiciones a individuos con diferentes capacidades y necesidades ¿fue algo justo y bueno? De ninguna manera. Ese caso hizo que aprendiera algunas lecciones. La igualdad no siempre será algo bueno. Y a los individuos diferentes no se les regala el mismo trato. ¿Tú tratas a un anciano de la misma manera en que tratas a un recién nacido? ¿Tratas a un niño de 7 años como tratas a un adolescente? ¿Tratas a una persona enferma como tratas a una persona sana? ¿Tratas a tu abuelita como tratas a un compañero de la universidad? Entonces, ¿tratas a una mujer como tratas a un hombre? La respuesta es un contundente no. Todos los seres humanos nacen con diferencias, individualidades y particularidades. Esa diversidad es bella y jamás debemos caer en el cuento de que todos deben ser absolutamente iguales para que sean plenamente felices. La conclusión que puedo sacar es que un tratamiento 100% igual no significa que sea necesariamente bueno para las mujeres. Entonces, me pregunto, ¿por qué el feminismo insiste en luchar por ese tipo de igualdad absoluta? Repito, este movimiento sigue engañando a las mujeres al direccionarlas a una lucha que solo las conduce a la tristeza y a la frustración. En el mismo sentido, esta historia de igualdad tampoco es aplicable en la realidad práctica de la humanidad. Basta con considerar el simple hecho de que hombres y mujeres son diferentes y deben continuar siendo diferentes por el bien del equilibrio de la sociedad. Por ejemplo, el hombre es más fuerte físicamente y no hay ningún clamor feminista que pueda cambiar esa realidad inmodificable. Su estructura ósea es más grande, sus músculos son más desarrollados, su capacidad de absorción del oxígeno es más rápida, haciendo que pueda correr más rápido, saltar más alto y golpear más fuerte. Diversos estudios señalan que los hombres también son más audaces, además de controlar mejor situaciones de riesgo. Esas condiciones son reconocidas como naturales porque el hombre nace con esas características y le han permitido desarrollar mejores capacidades para cazar, proteger y liderar en su territorio, familia y comunidad. Por eso, a lo largo de la historia humana, han desarrollado 3 roles principales: provisión, protección y liderazgo. Sin embargo, un individuo no solamente desarrolla su identidad a partir de la naturaleza. La segunda parte de la composición que el ser humano desarrolla se llama virtud.
La palabra virtud, del latín virtus y del griego arete, se entiende como el hábito o la forma de ser adquirida o forjada en la persona a través de su búsqueda de la verdad y que da como resultado vivir una vida buena. Aristóteles escribe en su libro Ética a Nicómaco que no solo basta con entender la virtud como hábito o forma de ser, sino que también es necesario decir específicamente qué es esta forma de ser. La virtud es lo que hace que alguien sea la persona que es. Podríamos decir que la virtud caracteriza a la persona y las virtudes se relacionan con el carácter específico que es forjado en el ser humano. Tomás de Aquino afirmaba que las virtudes se clasifican en dos tipos. El primero son las infusas, las que Dios ha infundido en el alma como un don o una gracia sobrenatural. La persona va desarrollándolas poco a poco desde pequeño. El segundo son las adquiridas, las que se aprenden y se hace necesaria la práctica diaria de las buenas acciones para convertirlas en hábitos. No hay problema si es que no crees en Dios, pues solo para propósitos educativos diré que las virtudes infusas provienen de la naturaleza. Asunto resuelto. Se podría aplicar la afirmación de Aquino y decir que hombres y mujeres poseen diferentes virtudes infusas. El hombre posee más coraje, fuerza y persistencia, mientras que la mujer tiene un mejor sentido del orden, el cuidado y la compasión. Con esto no quiere decir que no haya mujeres valientes y hombres ordenados, sino que son características notables en cada uno de los géneros. Ya que estamos hablando de virtudes, sería bueno preguntarnos si es que todos los seres humanos son siempre buenos y buscan constantemente hacer el bien. Claro que no. Muchos individuos, hombres y mujeres, caminan en dirección opuesta a la dirección provista por las virtudes. Ellos van siguiendo los vicios. Si la virtud es un hábito que practicamos para ir en dirección al bien, el vicio se define también como un hábito, es decir, una actitud repetitiva, pero que acaba por conducir al mal. Como he venido diciendo, los hombres y las mujeres tienen una naturaleza diferente y, por lo tanto, nacen y se desarrollan en virtudes y vicios diferentes. No creo que sea solo un simple estereotipo decir que los vicios característicos de las mujeres podrían ser el chisme, la vanidad extrema, el deseo de controlarlo todo, demasiados celos y otros más. Los hombres manifiestan vicios que están más relacionados con la lujuria, la violencia, una mayor propensión al abuso de las drogas y el alcohol, el desorden y hasta la falta de higiene. Nuevamente, estamos hablando en términos generales y es evidente que no todas las mujeres son chismosas ni todos los hombres lujuriosos. Hagamos un ejercicio práctico. Imagina una feminista en su máximo estereotipo. ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo aparece en la prensa o en las noticias? Una mujer que manifiesta sus apetitos sexuales con cierto descaro, que pareciera estar abusando de las drogas y el alcohol, y en cuyas ropas o carácter se puede observar el desorden. Por último, pero no menos importante, con frecuencia hasta se puede observar la falta de higiene. Quisiera que prestes mucha atención porque estás a punto de leer una de las partes más importantes de este libro. Voy a adelantarte cuál es el propósito del feminismo. ¿Estás preparado? Muy bien. Lo que el feminismo busca con sus estrategias de inteligencia, contrainteligencia y subversión es conseguir que las mujeres manifiesten una actitud de rechazo hacia las virtudes femeninas hasta el punto de buscar eliminarlas de sus vidas. Lo malo es que muchas de esas virtudes eliminadas son sustituidas por vicios masculinos. El feminismo termina destruyendo la naturaleza virtuosa de la mujer y coloca en su lugar las peores actitudes masculinas. A este proceso lo denominan empoderamiento.
Me imagino que esta no era la forma en que imaginabas al feminismo, y menos lo que escuchas o lees de este movimiento en la prensa, los libros o las redes sociales. Puede que te estés cuestionando la idea que tenías sobre el feminismo y pienses que lo que está haciendo no está bien y no estés de acuerdo. Pues es evidente que daña a la mujer. Estás en lo correcto. Es muy posible que te cueste creer lo que te acabo de decir, porque en el fondo te gustaría creer que el feminismo es bueno, o por lo menos que ha nacido bueno, y ahora hay ciertos grupos radicalizados que no hacen las cosas de forma correcta. Te tengo que pedir perdón, porque seré la responsable de romperte el corazón, pero lo tengo que decir. No existe feminismo bueno. El feminismo está mal. Siempre estuvo mal y siempre estará mal. De seguro la concepción que tienes del feminismo es producto de prácticamente todas las informaciones que te llegaron hasta ahora y que repiten lo mismo. El feminismo es responsable de haber ganado todos los derechos a favor de la mujer, incluyendo la libertad para trabajar, estudiar, votar y dejar de ser oprimida por esa terrible entidad llamada patriarcado. Hemos crecido recibiendo esta misma información. Ha sido repetida tantas veces en nuestra cabeza que, aún sin tener certeza de su veracidad, concluimos que se trataba de un hecho cierto y decidimos no solo absorberla, sino también reproducirla y hasta defenderla. Al final de cuentas, ¿quién estaría tan loco como para ponerse en contra de que las mujeres tengan derechos tan esenciales como los mencionados? Nadie. Es obvio que todos, incluyéndome, estamos a favor de que las mujeres gocen de todos los derechos civiles y humanos, algo que hoy está garantizado en todo Occidente. Jamás me pondría en contra de los derechos de la mujer, pero sí estoy en contra de las mentiras que las feministas cuentan sobre cómo las mujeres conquistaron esos derechos. Trabajar, estudiar y votar. Puedo decirte que estos no son derechos conseguidos por las feministas, sino que se trata de una mentira repetida muchas veces. Un estudio básico de historia podría confirmarte lo que te estoy contando. Te voy a presentar información de lo que te digo en un próximo capítulo. Existe una tendencia mundial a clasificar al feminismo de acuerdo con la agresividad de sus actuaciones durante las protestas en la calle. De seguro has escuchado decir en medio de una conversación: fulana es una feminista radical, o aquí en mi ciudad todavía no se ponen tan radicales. En realidad, desde mi punto de vista, no existe una categorización para poder entender cuándo un movimiento deja de ser bueno y legítimo para acabar volviéndose malo y radical. Si el objetivo contradictorio del feminismo es la destrucción de la naturaleza esencial de la mujer, ¿cómo podría ser entonces bueno? No se puede poner el bien y el mal en una escala de débil a fuerte y de bonito a feo. El bien es el bien y el mal es el mal. No se puede sacar algo bueno de aquello que es esencialmente malo. Por ejemplo, el aborto es un hecho esencialmente malvado, pues presume del asesinato de un bebé indefenso en el vientre de su madre y produce daño físico y psicológico en la mujer. Sabiendo que existen varios tipos de aborto, no podemos decir que el procedimiento hecho antes de las 13 semanas de embarazo a través del método X no es tan radical como cuando el aborto es practicado en una mujer con un embarazo más avanzado y por otros medios. Ambos son malos. Aunque se haya cambiado la técnica o el tiempo, el objetivo alcanzado será el mismo: la muerte. Quisiera reforzar la idea de que un hecho malo es malo sin importar su gradación. No existe un asesinato bueno, uno moderado y otro malo. No existe un tipo de pedofilia que es buena, moderada y otra muy radical. No existe un feminismo bueno o moderado
uno que sea intermediario y otro radical y violento. Podría parecer exagerada mi comparación del feminismo con el asesinato o la pedofilia, pero lo que quisiera resaltar es que el feminismo pervierte el comportamiento de la mujer hasta llevarla a su propia autodestrucción. La ideología feminista corrompe a la mujer, quien destruye sola su cuerpo, su salud emocional y hasta su identidad. Una diputada feminista vestida con trajes caros y lujosos, muy bien peinada y pulida, es tan peligrosa y fatal como la activista violenta de pelo morado que sale a hacer pintas en la calle el 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. En el mismo sentido de lo que he venido argumentando, quisiera llamar tu atención para que no nos dejemos influenciar por la idea de que existen varios tipos diferentes de feminismo: liberal, interseccional, radical, feminismo negro, feminismo proletario, entre tantos otros que dicen existir y que pareciera que hasta se oponen entre sí. Por ejemplo, los predecesores de la Revolución Rusa no hubieran conseguido la victoria si no fuera por la práctica de la técnica conocida como el teatro de las tijeras, donde mencheviques y bolcheviques fingieron una discordancia en la manera de hacer llegar el comunismo solamente para provocar una idea de falsa impresión de rivalidad entre los ciudadanos. La verdad es que eran aliados y buscaban juntos la creación de un Estado esencialmente comunista. De acuerdo con el respetado profesor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, antes de empezar a aventurarnos en el campo de las discusiones políticas y filosóficas, es necesario ante todo hacer un ejercicio filosófico denominado investigación de las ideas. Este ejercicio busca que se cuestione con sinceridad una opinión formada, un dato, una idea o un evento histórico en nuestra cabeza antes de sacarlo como una espada afilada en medio de una pelea en las redes sociales. Por el contrario, uno debe primero preguntarse con honestidad: ¿por qué pienso así? ¿De dónde ha salido este dato que tengo en mi mente? Debemos investigar en nuestra mente los orígenes de los datos que hemos almacenado con el objetivo de recordar y probar su veracidad mediante una investigación seria antes de reproducir esa determinada información. Sabemos que requiere de mucho esfuerzo y a veces hasta no es posible recordar cómo una determinada información está en nuestra mente. Es probable que haya sido puesta allí de forma inconsciente o sin permiso, ya sea a través de los medios educativos, los medios de comunicación como redes sociales o a través del entretenimiento. Esta investigación debe llevarnos no solo a determinar el tipo de información recibida y su veracidad, sino también las intenciones de aquellos que la transmitieron al momento de hacerlo. Este ejercicio revelaría que la gran mayoría de las personas están de acuerdo con que un supuesto feminismo radical es malo, pero que el feminismo verdadero, el de sus orígenes, es bueno y legítimo, pues fue el responsable de ganar en favor de la mujer esos derechos que hasta hoy disfruta. Considero esta idea errada, pero se ha difundido tanto con los años por repetición masiva en la educación y la cultura que ya presumimos su legitimidad y la reproducimos por completo sin siquiera consultar o dudar de su veracidad. Es necesario que conozcamos los orígenes de este movimiento a través del estudio de su historia y su desarrollo en la sociedad. Sin embargo, antes de que hablemos de la historia del feminismo, debemos recordar que uno de los bastiones de esta ideología es sostener que su existencia es producto de que las mujeres históricamente han sido víctimas del violento patriarcado impuesto principalmente por la institución del cristianismo. Estudiando la historia. La historia es un conjunto de hechos organizados y sistematizados en orden cronológico.
puede tratarse como una ciencia que tiene por objetivo estudiar la acción humana, el momento particular de determinados eventos, sus procesos y sucesos en curso. Para estudiar la historia y reproducirla en enseñanzas, el agente historiador en cuestión debe ser intelectualmente honesto y buscar la mayor veracidad en la descripción y la interpretación de un determinado suceso. La historia no debería ser estudiada con una mirada contaminada por una preferencia política o ideológica, sino que la investigación debe realizarse utilizando fuentes primarias, es decir, documentos de diversa índole producidos en la época, como melodías o canciones que se hayan compuesto, las poesías y los libros escritos, las artes gráficas en sus diversas manifestaciones y hasta evaluar documentos personales como diarios y oficiales como periódicos o publicaciones de leyes. Volviendo a nuestro tema de estudio, la próxima vez que una feminista te diga que su movimiento fue responsable de otorgarle a las mujeres sus derechos, pregúntale calmadamente: ¿de dónde obtienes esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Has investigado las fuentes primarias que corroboran lo que dices? He descubierto que las feministas, principalmente las jóvenes, no estudian su propia doctrina, sino que la dan por sentada sin mayor reflexión. Su adhesión al movimiento viene producto de influencias del mundo moderno, como las redes sociales y el mundo del entretenimiento. Podría decir que no se está reproduciendo la historia, sino una propaganda política, partidaria e ideológica. Pero a fin de salir de esa ignorancia histórica, continuemos con nuestro estudio histórico. Grecia. Las feministas no están erradas cuando afirman que la mujer era con frecuencia víctima de violencia por parte de los hombres. Pero eso no tiene ninguna relación con el cristianismo. En realidad es al revés. Consideremos las palabras del investigador Moisés Romanazzi Torres, publicadas en un artículo para la Universidad de La Rioja, en España. Las mujeres griegas en general fueron despojadas de derechos políticos o jurídicos y se encontraron completamente subyugadas socialmente. La ateniense casada vivía la mayor parte del tiempo confinada entre los muros de su casa, ejerciendo como máximo el papel de organizadora de las funciones domésticas, estando de hecho sujeta a un régimen de casi reclusión. Incluso antes del matrimonio, ni siquiera se pensaba que la joven pudiera reunirse libremente con los niños, ya que vivían encerradas en las habitaciones destinadas a las mujeres, el gineceo. Debían mantenerse allí para permanecer fuera de la vista, separadas incluso de los miembros masculinos de su propia familia. Se esperaba que las mujeres casadas no estuvieran interesadas en cosas fuera de sus hogares. Pocas ocasiones se les dieron aún para hablar con sus maridos durante mucho tiempo. Estos, incluso, no debían comer en compañía de sus esposas y cuando se recibían amigos, la esposa no debía aparecer en el salón del banquete. Sus funciones eran, como hemos dicho, las de una ama de casa, y solo salían a la calle para ir de compras acompañadas de una criada o con motivo de las fiestas de la ciudad o de ciertos eventos familiares. La violencia en contra de la mujer existe desde los tiempos paganos. Por eso me cuesta entender por qué gran parte de las feministas buscan una venganza sin sentido contra el cristianismo, mientras admiran al paganismo y lo consideran como una fuente de empoderamiento femenino. Esta visión sesgada es producto de que se han centrado en la existencia de diosas mujeres, algo que es muy diferente en el cristianismo, una religión monoteísta en la que el único Dios se presenta como un hombre. Estas militantes olvidan
que en la sociedad griega la mujer ni siquiera era considerada como un individuo político. Así lo observa Aristóteles. De modo que, por naturaleza, la mayoría de las cosas tienen elementos regentes y elementos regidos. De diversa manera, manda el libre al esclavo, y el varón a la mujer, y el hombre al niño. Y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa y la mujer la tiene, pero sin autoridad, y el niño la tiene, pero imperfecta. Por eso se ha de creer que lo que el poeta Sófocles ha dicho sobre la mujer se puede aplicar a todos. El silencio es un adorno de la mujer, pero eso no va al hombre. Otro análisis histórico sobre la participación de las mujeres en la política en el mundo griego puede ser ampliamente observado en la obra teatral La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, que de manera satírica discurre alrededor de la posibilidad impensable de que las mujeres ocupen cargos en el poder y estén al frente de la toma de decisiones en la polis, ciudad y también por extensión estado y sociedad. Obviamente la obra fue desarrollada por hombres, dado que las mujeres no tenían permiso para involucrarse en actividades artísticas como el teatro, la música o la literatura. Sin embargo, me podrías preguntar, Sara, ¿qué de las mujeres espartanas? Estas sí eran empoderadas, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que es muy posible que Hollywood haya desarrollado una imagen de la mujer espartana muy diferente a la realidad. Marcos Alvito escribe que las mujeres espartanas eran aún menos importantes en el cuerpo social y la vida de sus maridos que las atenienses, ya que se veían privadas de criar a sus propios hijos a partir de cierta edad y de mantener una relación marital regular con sus maridos. Debemos saber también que la prostitución era legal y hasta incentivada por el gobierno, que cobraba impuestos por tal actividad. De acuerdo con Nucci, la prostitución era el único medio a través del cual la mujer ateniense podía alfabetizarse y obtener una educación adecuada, y especializarse en temas diversos como la literatura y las artes. Las prostitutas de clase alta eran las únicas mujeres a las que se les permitía ocupar un espacio social. Eran las mujeres más educadas de Occidente. El mejor papel femenino estaba reservado para las prostitutas no solo en Grecia, sino en muchas culturas orientales, como la India, donde ocurría que las únicas mujeres educadas y cultas eran las que se dedicaban a la prostitución. Puede decirse que estas prostitutas de clase alta no tenían la función exclusiva de satisfacer sexualmente a los hombres que pagaban por ello, ya que para eso se disponía de esclavas, sino de satisfacer necesidades intelectuales o afectivas. Por un lado, el matrimonio no era considerado el lugar del amor, sino el lugar de la procreación y de las alianzas familiares, por lo que no se esperaba que la esposa fuera mujer compartiendo nada. Solo en presencia de las prostitutas se permitían los hombres relajarse, pero a estas mujeres se les permitieron cuotas de independencia intelectual y libertad con las que las mujeres libres ni siquiera podían soñar. ¡Qué belleza! ¿No es cierto? ¿Te imaginas vivir en un mundo donde necesites entregar tu cuerpo para recibir una educación básica? Sin embargo, es justo en la época que las feministas llaman la terrible Edad Media, donde las mujeres tuvieron más acceso a la educación y también su dignidad y valor como persona humana fue establecido. Pasemos a estudiar esa época de la historia de la civilización.